Vamos. Hola, yo soy la doctora Elena Arias, jefa de División de Otorrinolaringología del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Lizalde, y en esta oportunidad les voy a hablar de urgencias otológicas. Voy a hacer una breve reseña de la anatomía del oído. Saben que está dividido en tres partes: oído externo, que comprende el pabellón auricular y el conducto auditivo externo o CAE, que se limita con el oído medio por la membrana timpánica. El CAE, el pabellón auricular y el tercio externo del CAE, el esqueleto va a estar dado por cartílago. Los dos tercios internos del conducto auditivo externo va a estar formado por tejido óseo, que va a estar dado por la escama del temporal hacia arriba y el hueso timpanal hacia abajo. Y el oído medio está formado por tres partes: la trompa de Eustaquio, que la va a comunicar con la rinofaringe; la caja timpánica propiamente dicha, donde se encuentran los huesecillos; la cadena osicular; y la mastoides hacia atrás. Y el oído interno está formado por la cóclea y el vestíbulo. El hueso temporal nos va a formar parte tanto de la cara lateral del cráneo como de la base del cráneo. Y por lo tanto va a constituir los dos tercios del piso de la fosa anterior, de la fosa media, perdón, de la fosa media del encéfalo o del cráneo, y el piso, un tercio del piso de la fosa posterior. El hueso temporal está formado por cuatro partes. Esto es un hueso temporal derecho, esto es el conducto auditivo externo, esta es la cavidad glenoidea que se va a articular con el cóndilo de la mandíbula, y está formado por el hueso timpanal, por la escama, por la mastoides, y en la parte interna vamos a tener la porción petrosa. Entonces, esta es la parte externa. La parte interna, vean la gran relación que existe con el encéfalo: fosa anterior, conducto auditivo interno, fosa posterior, y acá ven cómo hay una impronta que produce el seno lateral o seno sigmoideo, que se va a transformar luego en el golfo de la yugular para salir como yugular interna. Y hay una gran relación, por tratarse que forma parte de la base del cráneo, y acá van a ver la parte posterior de la porción petrosa, que tenemos la fosa yugularis y la fosa carotidia. Si yo a este hueso temporal le retiro toda la cortical o la tabla externa del temporal, va a y fresar todas las celdillas de la mastoides. Voy a exponer, en primer lugar les quiero decir que este es el conducto auditivo externo, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Una vez que extraje toda la cortical más todas las celdillas, lo que nosotros llamamos mastoidectomía, voy a exponer la meninge, para que vean la gran relación que existe con el encéfalo, la meninge de la fosa media, y voy a exponer la meninge de la fosa posterior. Esto es el seno sigmoideo. Esto se va a continuar con el golfo de la yugular y luego con la yugular interna. Esto acá tengo el conducto semicircular externo del laberinto. Esta porción de acá es el aditus adantrum, que comunica la caja timpánica con la mastoides. Y el nervio facial, que viene su segunda porción por la cara interna de la caja timpánica, luego hace el codo y se transforma en la porción mastoidea, y después sale por el agujero estilomastoideo. Entonces, las urgencias otológicas en los niños, las más frecuentes van a ser las infecciosas y las traumáticas. Los signos y síntomas en general van a ser dolor. En las infecciosas, dolor, otorrea, fiebre. Se puede presentar como una otitis complicada, y generalmente el tipo de hipoacusia que presenta van a ser conductivas. Pueden ser neurosensoriales, pero las más frecuentes van a ser las conductivas. Dentro de las traumáticas tenemos que depende del grado del traumatismo que presente ese oído. Pueden ser leves o pueden ser graves, como una fractura del hueso temporal.
van a presentar otorragia, dolor, presencia o no de un cuerpo extraño o el antecedente que se introdujo un cuerpo extraño, y las hipoacusias acá, en las graves, pueden llegar a ser de todo tipo, neurosensoriales, conductivas o mixtas. La otitis media aguda es la causa más frecuente infecciosa en los niños, sobre todo en los menores de 2 años, y acá lo que les quiero recalcar es la gran diferencia con respecto al tratamiento en los niños menores de 3 meses y mayores de 3 meses. Entonces, en los menores, de 3 meses, les voy a hacer a todos una paracentesis y obviamente para toma de cultivo, hemocultivarlo, y de acuerdo al estado general del niño se va a internar, va a recibir esa extracción endovenosa y paracetamol. Pero en los menores de 1 mes, aparte de esto, vamos a tener que realizar, es un neonato, entonces tengo altas posibilidades que presente una sepsis, así que aparte de todos los cultivos, vamos a hacer la punción lumbar y un urocultivo. Y los mayores de 3 meses ya se pueden tratar como niños, como otro lactante, y va a recibir, si es de primera instancia, el antibiótico que va a recibir, le vamos a dar amoxicilina, si no amoxiclavulánico, y como analgésico y antitérmico paracetamol o ibuprofeno. Entonces, ¿en qué niño, en edad pediátrica, en qué niño le voy a indicar una paracentesis ante la presencia de una OMA? En los lactantes menores de 3 meses, que recién les comenté, en toda OMA BON-B que presente intenso dolor, compromiso del estado general, cuando en la segunda rotación de antibiótico no presenta buena respuesta o que empeore, a pesar de que yo constate que el antibiótico es el indicado y que está recibiendo correctamente las dosis, tengo que realizar una paracentesis. En todo paciente inmunocomprometido, sobre todo los niños neutropénicos. Y en absolutamente todas las otitis medias complicadas, tengo que realizar una paracentesis bien amplia. Entonces, la mastoiditis aguda va a ser la complicación más frecuente de la OMA, lo vamos a ver en los niños menores de 2 o 3 años por inmadurez inmunológica o por el pequeño tamaño que tiene el hiatus adultrum, con un proceso inflamatorio en el oído, tipo una OMA se me puede obstruir por edema de la mucosa o por algún granuloma. Y hay que pensar que los niños que presentan otitis media aguda no van a tener antecedentes previos de otitis previas o otitis recurrentes o procesos inflamatorios crónicos del oído, ya que para que se produzca una complicación en el hueso temporal necesito un hueso bien ventilado, y esto va a estar a expensas de una mucosa sana que no la van a tener los niños que presentan antecedentes otíticos. Al contrario, voy a tener un hueso temporal eburnio, poco o nada ventilado. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? La otalgia, el dolor retroauricular cuando lo palpo, va a haber una celulitis retroauricular con desplazamiento del pabellón hacia afuera y hacia adelante. Y acá hagamos la diferencia: cuando es la celulitis va a estar indurado, yo lo palpo, va a presentar dolor, pero cuando tengo una complicación con un absceso subperióstico, esto va, aparte del dolor, va a fluctuar, se va a exteriorizar el contenido purulento que hay dentro de la mastoides y va a invadir los planos de tejido blando, y por eso la fluctuación de la región retroauricular. Va a tener fiebre, otorrea, presencia de OMA o de OME y antecedentes por lo general de catarro de vía superior y de otitis media aguda. Cuando le hago la automicroscopía o la otoscopía, lo que voy a observar, las típicas van a ser estas imágenes si no se encuentra supurando ese oído, que es una OMA BON-B con contenido mucopurulento o una OMA con más contenido mucoso que purulento. Cuando ya se presenta está más avanzado y que empieza con un absceso subperióstico, vamos a ver un desplazamiento
de la pared, todos son oídos derechos, de la pared posterior del CAE que se va a proyectar hacia la luz del CAE. Y lo más raro de ver, esto lo hemos visto, es un oído ventilado. Esto es una caja timpánica normal. Entonces, lo que se produce, que lo vimos en procesos de granulomatosa, es que se oblitera el aditus adantrum y drena el contenido mucopurulento por la trompa de Eustaquio hacia la rinofaringe. Entonces, es como que se bloquea todo el proceso inflamatorio infeccioso en la mastoides y acá queda liberado de ese proceso. Fundamentalmente el diagnóstico va a ser clínico, a través del interrogatorio, el examen físico y la otomicroscopía. ¿Qué hacemos con este niño? Bueno, se interna, se realiza una miringotomía, se hace la toma de cultivo. Si está presente el absceso superióstico, también se drena y se toma cultivo, se va a hemocultivar, se realizan laboratorios y debe recibir antibiótico endovenoso. Tengamos en cuenta que la mastoiditis, si no la diagnosticamos a tiempo, se va a complicar. Entonces, se tiene la complicación que puede ser dentro del límite del hueso temporal o exteriorizarse. Entonces, lo más común que nosotros vemos es el absceso superióstico dentro de las intratemporales y la parálisis facial. Y dentro de las intraendocraneanas vemos la trombosis del seno lateral o sigmoideo. Entonces, tengo un proceso infeccioso en el oído, se oblitera el aditus adantrum, entonces queda bloqueada esta mastoides, sigue el proceso infeccioso acá, se forma un absceso, ese absceso va a activar los osteoclastos y en un principio va a destruir todas las trabéculas de las celdillas de la mastoides. Pero así como destruye esto, también va a destruir la tabla externa, provocando así la salida de ese contenido purulento hacia el tejido blando, o sea, la región retroauricular, también puede ir hacia la apófisis cigomática. Entonces, se me produce un absceso superióstico. La otra complicación frecuente intratemporal va a ser la parálisis. Recuerden que el gran recorrido intratemporal que tiene el nervio facial, que pasa bien por la caja, la pared interna de la caja timpánica y también por la mastoides. Entonces se puede llegar a comprometer. Y dentro de las las intracranianas tenemos las trombosis o tromboflebitis del seno lateral. Y con respecto, puede destruir también la tabla de la punta de la mastoides y drenar ese contenido purulento a los tejidos profundos de cuello, produciendo un absceso profundo de cuello, que es lo que denominamos absceso de Bessol. Y hacia el encéfalo, que nosotros lo que menos vemos es si compromete la tabla externa, perdón, la parte de la fosa media, disculpen, puede producir desde una meningitis hasta un absceso cerebral o cerebeloso. El diagnóstico diferencial lejos va a ser con la otitis externa, que esta otitis externa va a inflamar los ganglios, va a ser una adenitis y luego una periadenitis con una celulitis posterior. Esto se parece mucho a una mastoiditis y algunas veces se está supurando esta otitis externa y con buen criterio la derivan como para descartar. Bueno, lo que vemos acá que va a tener, lo que vamos cuando le hacemos la otoscopía u otomicroscopía, que tiene la presencia de una otitis externa, aparte la mínima movilización del pabellón auricular o al rozar el trago duele mucho, y si podemos llegar a ver la membrana timpánica, el oído puede estar ventilado. Y luego de un tratamiento con antibióticos que cubran gérmenes de piel y tratamiento local, mejora. En la otitis externa maligna o necrotizante hay que tener en cuenta que es muy raro de verlo en edad pediátrica
pero sí lo tenemos que sospechar en niños que están inmunocomprometidos, sobre todo los niños neutropénicos. Lo que vamos a observar es que se presenta como una otitis externa persistente, o sea, está bien medicado, cumplen los padres con el tratamiento, y a pesar de esto la otitis persiste o empeora. El síntoma más predominante va a ser el intenso dolor, y empieza como una simple edema de piel, como si fuese una otitis externa común. Puede presentar supuración, tiene una rápida propagación, empieza con un granuloma en el piso del CAE. Este granuloma se va a encontrar justo en la unión entre el tercio externo cartilaginoso y el interno óseo. Por ahí se va a profundizar, va a tomar partes blandas en un principio, rápidamente se va a propagar hacia cartílago, y también puede llegar a comprometer la parte ósea, provocando una osteomielitis y compromiso de la base de cráneo. El primero de los pares craneales que se va a comprometer es el facial, por la íntima relación que tiene con el hueso temporal, pero si esto progresa puede comprometer el noveno, el décimo, undécimo y duodécimo. Generalmente se trata de niños neutropénicos, entonces en el tratamiento empírico siempre voy a tratar de cubrir la pseudomonas aeruginosa, que es la que más se rescata, y tratarlo con una cefalosporina de tercera, una ceftazidime, y acompañado por un aminoglucósido, como la micacina. Entonces, como tratamiento local, hacer extracción de los granulomas, siempre hay que mandarlo a biopsia y a cultivo, estos granulomas. Tratar de retirar, o sea, dentro de los tratamientos locales es debridamiento de todo lo que sea granuloma y tejido necrótico del CAE, porque compromete también, se produce una vasculitis que posteriormente provoca una necrosis, y todo ese tejido hay que extraerlo, el debridamiento del CAE. Acá estas dos imágenes son del Hospital Garrahan, acá se extrajo el granuloma. No sé si dije que hay que acidificarlo con alcohol boricado o ácido acético, y acá lo que se van a observar es el compromiso de partes blandas y de cartílago, tanto de todo el conducto auditivo externo, pabellón y CAE. Entonces, con respecto a las parálisis faciales periféricas, se va a comprometer toda la parte homolateral al oído que esté comprometido. Entonces, es tanto superior como inferior, y les voy a dar una breve reseña de la anatomía del nervio facial intratemporal. Nace en el encéfalo, sale del encéfalo por el ángulo pontocerebeloso, penetra en el hueso temporal a través del conducto auditivo interno. Esta es su porción laberíntica, que va a pasar por delante del laberinto posterior y por detrás de la cóclea, hasta llegar al ganglio geniculado. Ahí hace su primer codo y se transforma en la porción timpánica o segunda porción del facial. Va a ir por la cara interna de la caja timpánica, por debajo del semicircular externo del laberinto. Este es el semicircular externo, viene por acá. Este es el semicircular externo, esto es la apófisis corta del yunque, acá hace el segundo codo, y ahí se va a transformar en la porción mastoidea, que se va a continuar hasta el agujero estilomastoideo para dar todas sus ramas para inervar los músculos de la cara. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo de consulta de los padres de un niño que presente parálisis facial periférica? Van a consultar por una asimetría facial que se va a presentar ante el llanto o ante la risa, y puede presentar, de acuerdo al compromiso que tenga, caída de la alimentación del lado de la comisura labial del lado comprometido. En la otoscopía podemos encontrar desde un oído totalmente anormal, una OMA, que es en pediatría lo más frecuente, la OME también lo puede determinar, y la otitis media crónica también.
Lo que más vemos es la OMA. Y como antecedente, por lo general van a tener un catarro de Vigilia superior, una OMA, que se diagnosticó previamente o no, o que se diagnostica en el momento, y el antecedente de una otitis media crónica. Está causada por una neuritis per se o por compresión, que generalmente están dadas por compresión, porque los virus generalmente comprometen la vaina del nervio y va a comprimir, con el edema de la vaina, va comprimiendo el nervio y va produciendo en un principio una paresia y luego una parálisis. También pueden pueden presentar una compresión, pero por tumores, o en el caso nuestro, que se puede presentar por colesteatomas, pero hay que tener en cuenta que lo más común es la OMA. ¿Cómo lo voy a evaluar? Entonces existe una escala que nos va a medir la motilidad del movimiento de la cara, de los músculos faciales, y va a ir de grado 1 a grado 6. Grado 1 es cuando es totalmente normal, que tiene todos los movimientos de la cara con una función normal, y el grado 6 cuando aparece una parálisis total que no presenta ningún movimiento de la cara. Entonces, dentro de pediatría, las más comunes van a ser estas primeras dos, que son la parálisis de velo idiopática, la infecciosa secundaria, una OMA, que es lo más frecuente, o una otitis media crónica. Luego, en los adolescentes podemos ver las provocadas por el varicela zoster y otros tipos de virus, y si tiene antecedente o no de TBC, y porque también vemos bastante, lamentablemente bastante TBC otítica, también hay que descartar los traumatismos del temporal que pueden comprometer el nervio facial y los tumores. La de Bell es idiopática y la tenemos que descartar porque se va a presentar en forma súbita en los niños, sin ningún tipo de antecedente. Siempre mirarle los oídos, ya que lo más frecuente que vemos son la de Bell y la OMA. Siempre mirarle los oídos, y diferentes autores le atribuyen a distintos tipos de virus. Algunos directamente se lo atribuyen al herpes simple tipo 1, que inflama la vaina, comprime al nervio, y bueno, lo que indican es dar aciclovir, pensando en el herpes simple tipo 1, y corticoides dentro de las primeras 72 horas que se produce la parálisis o paresia. Entonces, dentro del tratamiento con respecto a la otitis media, tenemos que descartar, tenemos que ver si se trata de una OMA o si se trata de una otitis media crónica, porque el tratamiento va a ser totalmente diferente. La OMA va a ser ambulatoria, tiene una resolución rápida, ni bien la diagnosticamos, tenemos que hacer una gran paracentesis, y se medica con amoxicilina más ácido clavulónico más corticoides y la protección ocular, porque recuerden que el ojo permanece abierto dependiendo del grado y puede producirse una úlcera de córnea. La crónica se interna y tiene el antecedente de la otitis media crónica, y la vamos a medicar cubriendo gérmenes más habituales de la otitis media crónica con ceftazidima y clinda, dexametasona todo endovenoso, cuidado ocular siempre, y planeamos rápidamente una cirugía para realizar una mastoidectomía y una descompresión del nervio facial. Bueno, acá se trata de un niño que consultaba por una parálisis facial periférica izquierda, y acá vean la gran diferencia entre la hendidura palpebral del ojo paralizado, que está mucho más abierta que el lado derecho, que tiene buen tono muscular, el borramiento del surquito nasogeniano, la caída de la comisura, la desaparición del surco palpebral inferior, y con el llanto moviliza toda la parte paralizada hacia la parte normal, y observen cómo queda el ojito abierto. Esto es lo que les decía de las córneas de úlcera. Y obviamente, como se trataba de una digenesia auricular, no se podía ver el oído. Se pide una tomografía donde se observa contenido
en la caja timpánica, y tanto en la caja timpánica como en la mastoides. Se medica con ceftriaxona más dexametasona endovenoso y a los pocos días recupera totalmente la motilidad facial. Y bueno, el síndrome de Ramsay-Hunt está dada por el herpes zóster, como una reactivación del mismo, y va a presentar la parte de la parálisis facial periférica, lesiones eritemato-vesiculosas tanto del pabellón como del CAE, y también puede presentar vesículas en el paladar blando. Estos sí o sí se tienen que medicar con aciclovir y corticoides, y es la que puede dejar más puede llegar a dejar secuelas. Con respecto a los cuerpos extraños en el oído, en la edad que lo vamos a ver más frecuentemente va a ser entre los 2 y 5 años, pero muchas veces se puede observar en un hallazgo casual, haciéndole el examen ORL al paciente, cuerpos extraños en lactantes también, que eso la mayoría de las veces porque tiene un hermanito más grande, bueno, que le pude introducir cualquier elemento en el oído. Dentro de los elementos tenemos los orgánicos, los inorgánicos, y también los que van a ser de urgencia van a ser la pila botón y los elementos cortantes y punzantes. Por lo tanto, los cuerpos extraños en el oído, la mayoría no son urgencias, no todos producen lesión del CAE o de la membrana timpánica, y nunca intentar extraer un cuerpo extraño si no se cuenta con los elementos adecuados, porque uno puede lastimar tanto la piel del CAE como la membrana timpánica. Y a este nivel existe un istmo que, si ustedes siguen introduciendo, vencen ese istmo, quedan atrapados acá, bien casi les diría contra la membrana timpánica, y después al especialista es muy difícil extraerlos, y generalmente si atravesaron ese istmo lo tenemos que sacar con anestesia general. Si es un insecto, inmovilizarlo con alguna sustancia oleosa, vaselina líquida, puede ser aceite, y si es una semilla, deshidratarla. Si es un elemento punzante o de borde filoso o una pila botón, recuerden que debe derivarse en forma urgente al otorrino. Bueno, acá se extrajo una semilla de elementos, muchos. Pero bueno, acá se extrajo una semilla. Acá era un chiquito con un retraso madurativo que vino para hacer una extracción del tapón de cera, pero detrás del mismo se encontraban restos de insectos. Y este es un niño con una pila botón que se extrajo. La pila botón, tengan en cuenta que va a provocar daño tanto en la membrana timpánica, esto es apófisis corta, apófisis larga, membrana timpánica, y esto es piel de CAE. Va a provocar tanto en el CAE como en la membrana timpánica por la descarga eléctrica que puede producir la pila, por como no tienen un sellado biológico, en un lugar húmedo pueden derramar su contenido alcalino y producir daño, y también por el apoyo per se de la misma pila. Los elementos que obviamente los tiene el otorrino, y los traumatismos de oídos van a ser leves cuando compromete el CAE y el pabellón auricular, moderados si perforó la membrana timpánica con o sin compromiso de la cadena osicular, y los graves son directamente las fracturas del hueso temporal. Entonces, van a ser causados tanto los leves como los moderados por el propio niño, que se puede introducir cualquier objeto adentro del oído, los causados por los padres o tutores por tratar de realizar una toilette o extraer un cuerpo extraño, y siempre hay que descartar el maltrato. Y los causados por el médico es porque no está bien sujetado el niño, y al tratar de realizar una otoscopia con el espéculo lastima, o al tratar de extraer un cuerpo extraño.
Los signos y síntomas de los leves va a ser la otorragia por la laceración de la piel del CAE o del pabellón auricular. Y acá tenemos que tener cuenta el otohematoma. El otohematoma lo que se presenta por un sangrado entre el cartílago y el pericondrio. Hay una colección que si es pequeña se va a drenar con una punción y luego se realiza un vendaje compresivo para que no se vuelva a producir. Si es más importante, como en este caso, lo que hay que hacer es dormirlo al niño, drenar, sacar la colección o el coágulo que esté ahí, y luego se debe realizar puntos transfixiantes para que no se vuelva a formar, y también un vendaje compresivo. Siempre hay que cubrir estos pacientes con antibióticos que cubra gérmenes de la piel para que no se produzca una condritis, para que no deje después esas orejas en coliflor por la fibrosis del cartílago. Y las moderadas, dependiendo del compromiso que tuvo dentro de la caja timpánica, van a tener otorragia, dolor, hipoacusia, vértigo u otorraquia. Entonces, perforan la membrana timpánica, puede esto quedar acá con una perforación y nada más. Las perforaciones van a ver que son bien irregulares los bordes, no son redondas como se observa una perforación post-tubo timpánico, una crónica simple, son bien irregulares. Pero también puede comprometer la cadena osicular, y en este caso el más sensible de los huesecillos va a ser el yunque, que es el que tiene menor sujeción, luxándolo o fracturando. Y después le sigue el hueso del estribo, que pueden romper sus cruras, que son muy delgadas, o la platina, que es más grave en ese caso, pudiendo provocar una fístula perilinfática. Entonces, el tratamiento de estos dependerá del daño que se produjo. Si es una perforación pequeña, tengan en cuenta que en su gran mayoría van a cerrar espontáneamente antes de los 3 meses, y si son más amplias vamos a tener que realizar un injerto, realizar una miringoplastía. Si hay una luxación o fractura de la cadena osicular, se realizará una timpanoplastía con la reconstrucción de la misma, de la cadena osicular. Y en el caso de que haya una fístula de líquido perilinfático, que nos ha pasado, hay que realizar una exploración quirúrgica y tratar de solucionar la misma. Y con respecto a las hipoacusias, se hará el tratamiento de acuerdo al tipo de hipoacusia que quede como secuela en ese niño. Con respecto a a los traumatismos graves de cráneo, que son las fracturas del hueso temporal, las más comunes van a ser las fracturas longitudinales, que se presentan en el 80% de los casos. El impacto va a ser lateral, o sea, temporoparietal. La fractura que se produce va a seguir el eje mayor del temporal, y son longitudinales, y va a pasar por la caja timpánica. Al pasar por la caja timpánica voy a tener hemotímpano, puedo tener desgarro de la membrana timpánica, fractura o luxación de la cadena de huesecillos, puedo tener otorraquia, pero porque se puede romper el techo de la caja timpánica, y vieron que está la meninge de la fosa media encima, y puede desgarrar esa meninge y producir otorraquia. Puede tener una hipoacusia conductiva mixta, y hay un menor compromiso del nervio facial que se va a dar porque se produce una lesión del hueso a nivel de la caja timpánica, y entonces puede comprometer la segunda porción o el segundo codo del facial. Las fracturas transversas son menos frecuentes y se dan por un impacto occipito frontal. Entonces, la línea de fractura va a atravesar, digamos, la línea, el eje mayor del temporal, y acá son más graves porque puede comprometer tanto la cóclea, el vestíbulo y en mayor parte el nervio facial. Entonces, depende del nivel donde se haya esa fractura, vamos a tener un hemotímpano, una cofosis,
vértigo, nistagmus, y lo que les decía, mayor compromiso del nervio facial con una parálisis facial periférica. Y las mixtas podemos tener síntomas de las dos fracturas. Entonces acá tenemos un tímpano normal, bien ventilados, todos son oídos derechos, y acá vamos a ver apófisis corta, apófisis larga, con un desgarro de la membrana timpánica. Acá una luxación, observen, esta es apófisis corta, lo normal, esta es apófisis corta, y acá se luxó totalmente, que acá se encuentra la cabeza del martillo, se luxó la cabeza del martillo y tenemos el hipotímpano. En este caso hay un hemotímpano, y en este caso tenemos un hemotímpano y sangrado, ¿no? Sobre el CAE. Entonces, los estudios que vamos a pedir va a ser siempre una tomografía computada de hueso temporal de alta resolución con cortes axiales y coronales. Y los estudios audiológicos van a depender del estado general del niño, porque como son muchos politraumatismos, muchos de estos niños están en terapia y dependerá en qué momento se lo podemos realizar. La idea es que se hagan lo antes posible para saber si escucha o no escucha y qué tipo de hipoacusia tiene este niño. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Son los bordes del hueso temporal, el recorrido del nervio facial y en qué condiciones se encuentra la cadena osicular, y también vamos a buscar signos indirectos de fractura. Entonces, sigo la línea libre del hueso temporal, encuentro la falta de continuidad, continúo. Esta es una fractura longitudinal que sigue el ángulo mayor del hueso temporal, lo mismo que acá. Veo la falta de continuidad, esta fractura continúa todo el eje mayor del hueso temporal. En este caso es una transversa, pero lo que les quiero mostrar acá son estos signos indirectos de fractura. Puedo dudar que si esto es una fractura o no, pero tengo que observar todo el hueso que está bien ventilado. La caja timpánica, toda la mastoides está bien ventilada, y acá tengan en cuenta que se produce, hay una fractura, que la estoy viendo en este caso, pero puede que no la vea en determinados cortes. Entonces se rompen el mucoperiósteo